Ahora bien, esa información o datos que se recogen en ambos paradigmas también se diferencia en las técnicas para analizarlos y llegar a ciertas conclusiones y recomendaciones luego. En la cuantitativa, como se trata de números, la confiabilidad y la validez nos las da esos números, como se recogen de manera objetiva y se analizan mediante la estadística descriptiva e inferencial. Actualmente hay software que nos permiten hacer más rápido ese análisis, como el SPSS. En la cualitativa, en cambio, yo no voy a analizar números, sino narrativas. Y esas narrativas se codifican, se categorizan, se construyen nuevos conceptos. Analizo contenido, analizo el discurso de lo que me dijeron o de lo que escuché, análisis de episodios, crónicas de flujos de comportamiento y en la actualidad también conocemos software para facilitar ese trabajo porque se genera mucha información. Por ejemplo, el Atlas Team. A la hora de presentar los resultados también hay diferencia. En la cuantitativa se presentan mediante tablas de estadística, frecuencias, gráficos, barras. En la cualitativa mediante matrices de categorización, que son cuadros donde muestro fragmentos de las entrevistas, de lo que escuché, de lo que observé, los códigos, las categorías y construyo redes semánticas. No muestro nunca gráficos de barras porque no son números, son textos que interpreté. El rigor metodológico. En la cuantitativa conocemos mucho los términos de validez y confiabilidad que nos los suministra en números las pruebas estadísticas, por ejemplo la alfa de Cronbach, que es muy conocida. Pero en la cualitativa yo no puedo hablar de validez y confiabilidad por lo mismo, porque no uso estadística. Hay un concepto de algunos autores, por ejemplo, que se denomina credibilidad de los hallazgos. Y eso incluye triangulación, diversidad de técnicas e instrumentos, comparación de los resultados o de la información que registré con los informantes clave. En los tipos de investigación cuantitativa se conoce de campo, en ambos hay la investigación de campo. La investigación de campo es aquella que se realiza al recoger los datos directamente en la realidad. Voy al sitio y los recojo directamente. Y dependiendo de la técnica que yo use, será cuantitativa o será cualitativa. Hay exploratoria en la cuantitativa, experimental, no experimental, estudios de caso. Observamos que el estudio de caso también se repite en ambos, pero en la cuantitativa se lleva con números y en la cualitativa con narrativas. En la cualitativa conocemos la etnográfica, la hermenéutica, las historias de vida, entre otros. Un ejemplo de que ustedes deben seguir en lo que conocemos como isomorfismo metodológico en su proyecto de investigación. Acá tenemos. Si yo selecciono, fíjense, es un ejemplo, no es que deben seguirlo en forma literal. El paradigma, si elegí el positivista, por supuesto que el enfoque debe ser cuantitativo. Y dentro de ese enfoque cuantitativo yo elijo el tipo de investigación, por ejemplo, investigación de campo, no experimental, descriptiva. Eso es el isomorfismo, a cada cual con su respectivo concepto y su respectiva dimensión. Las técnicas para recabar los datos en la cuantitativa, por ejemplo, con la lámina anterior, sería la encuesta y el instrumento que acompaña a la encuesta sería un cuestionario y ese cuestionario lo voy a analizar con estadística descriptiva. En cambio, en la cualitativa, el paradigma que le corresponde es el interpretativo, el enfoque es el cualitativo, por supuesto, y el tipo de investigación y método es una investigación de campo con el método hermenéutico. Por ejemplo, las técnicas para recabar información
se desprende de la lámina anterior, por ejemplo, es la observación participante y la entrevista en profundidad. Observen que no coloco encuesta. Los instrumentos no es cuestionario, diario de campo, grabador de voz. Técnicas para analizar información no es la estadística, es la triangulación, el análisis de contenido, el análisis de sentimiento, entre otros. La inteligencia artificial actualmente me permite hacer incluso análisis de sentimientos de la información que recoja o de los videos. ¿Cuál enfoque o abordaje metodológico entonces debo seleccionar? ¿Cuantitativo o cualitativo? ¿Paradigma positivista o paradigma interpretativo? Les recomiendo lo siguiente. Primero, reflexionen acerca de su intencionalidad investigativa. ¿Qué se proponen investigar? ¿A qué es lo que yo quiero? ¿Quiero buscar factores que influyen en tal y tal cosa? Indudablemente que es paradigma positivista, investigación cuantitativa. Pero si lo que quiero es, yo quiero saber qué está pasando en tal sitio, en esa comunidad, por ejemplo, entonces es interpretativo, cualitativo. Si lo que quiero es buscar causas de un fenómeno X, de un problema X, es indudablemente positivista, cuantitativo. Ahora revisen el tema, el título que tengan redactado, que vayan a redactar, y el objetivo o propósito general. Reflejan esa intencionalidad investigativa que está antes señalada, porque si en el título hablan de factores que influyen, no puede ser cualitativa. Si en el título hablan de causas que generan o que producen esto y esto, no puede ser cualitativa. Construyan su ruta metodológica con base en el isomorfismo metodológico que acabamos de conversar. Construyan su propia matriz epistémica de tal manera que se cumpla ese isomorfismo metodológico. Y hasta acá vamos a cerrar con un pensamiento. Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Muchas veces buscamos y queremos investigar algo tan abstracto, tan difícil, que lo que está a la vista o a la mano y que lo podemos investigar y nadie lo ha abordado de la manera que yo pienso, lo obviamos. Esto es todo. Muchas gracias.